Hola, soy John y vamos a ver una historia de Luis de Guadalajara. Se agradece un like y una suscripción si al menos le hice desconectar de su día a día. Me llamo Luis Aguayo. Soy interno de medicina en el Hospital Civil, nacido en Guadalajara. Llevo 6 meses aquí, pero desde octubre algo no cuadra. Las muertes en neonatología, los expedientes marcados con X, las cámaras que fallan. Si algo me pasa, quiero que esta grabación quede claro. No fue un accidente. Algo está aquí. Las cámaras parpadearon. La incubadora estaba vacía. Otra vez. El frío de la morgue se había filtrado hasta los huesos cuando revisé por tercera vez las grabaciones. Octubre de 2004. Una serie de muertes sin explicación, todas en la misma semana, todas bajo el mismo patrón siniestro. Monitores que emitían un pitido plano, enfermeras que giraban la cabeza demasiado tarde, cámaras de vigilancia que, justo en el momento crítico, se llenaban de interferencias. Como si algo deliberadamente borroso se interpusiera entre la realidad y lo que los informes médicos se negaban a registrar. Los expedientes estaban marcados con una X negra, gruesa, como trazada con saña. No eran muchos, apenas 7 en total, pero todos compartían los mismos detalles macabros. Bebés prematuros, nacidos sin complicaciones, que simplemente dejaban de respirar, sin asfixia, sin fallos orgánicos, como si la vida se les hubiera escurrido entre los dedos de alguien más. La enfermera Molina, la única que aún trabajaba desde aquel año, me encontró hurgando entre los archivos polvorientos. Su mirada se endureció cuando vio la X en mis manos. «No deberías estar revisando eso», susurró, y noté cómo sus dedos temblaban al ajustarse el delantal. «Ya no pasa». Pero eso no significa que se haya ido. Intenté preguntar, pero solo sacudió la cabeza y se alejó, murmurando algo sobre no despertar cosas que mejor siguieran dormidas. Esa noche, revisé las cámaras de nuevo. Las imágenes eran claras, limpias, hasta que, de repente, en el rincón superior izquierdo de la pantalla, un parpadeo. Un destello de estática que se arrastró como una mancha de tinta. Y por un instante, antes de que la imagen se normalizara, juré ver algo agachándose sobre una de las cunas. Algo que no era humano. Al día siguiente, la incubadora de la recién nacida Valeria M. amaneció vacía. Las cámaras solo mostraron interferencias. Nadie quiere el turno nocturno en las 7, porque ahí susurran. Lo descubrí por casualidad mientras revisaba los registros de las muertes de 2004. De 2004. Todas habían ocurrido en la misma sala. Neonatología 7, un cuarto al final del pasillo, con las paredes pintadas de un blanco desgastado y una luz fluorescente que siempre tarda unos segundos en encender. Las enfermeras más antiguas evitaban mirar hacia allá, y las nuevas aprendían pronto a no hacer preguntas. «No es nada», me dijo Rosa, una de las residentes, mientras llenaba una jeringa con manos que apenas disimulaban el temblor. «Solo son rumores». Pero los rumores no explican por qué los monitores de esa sala se apagan solos, ni por qué los recién nacidos, incluso los más tranquilos, empiezan a llorar en cuanto los llevan allí después de las 11 de la noche. Tampoco explican por qué, cada vez que reviso las cámaras de seguridad, hay un lapso de estática exactamente a las 3:17 am, como si algo interrumpiera la señal deliberadamente. Decidí quedarme una noche. Inventé una excusa sobre un estudio de rutina y me instalé en la sala de enfermeras adyacente, con la puerta entreabierta. Las primeras horas fueron normales. El murmullo bajo de las máquinas, el ocasional llanto de un bebé, el crujido de las suelas de goma contra el linóleo. Pero luego, cerca de la madrugada, lo escuché. Un susurro. No venía de ningún lado en particular. No era una voz humana, ni siquiera un sonido que pudiera describir con certeza. Era como si el aire mismo se estirara para formar palabras que no debían ser pronunciadas.
Me levanté, el corazón golpeándome las costillas, y me asomé al pasillo. La luz de la sala 7 parpadeaba. Dentro, las incubadoras estaban intactas, los bebés dormían, pero en el rincón más oscuro, donde la luz no llegaba, había algo, una silueta agachada, demasiado larga para ser una persona, demasiado delgada. No se movía, no respiraba, solo estaba ahí, como si hubiera estado esperándome. Quise gritar, quise correr, pero mis pies se clavaron en el suelo cuando esa cosa giró lentamente la cabeza hacia mí. No tenía ojos, solo huecos profundos, negros como la tinta de la X en aquellos expedientes. Entonces las luces se apagaron. Cuando volvieron, no había nadie, pero en el piso, justo frente a la incubadora más cercana, había una mancha húmeda y oscura, como si algo se hubiera arrastrado hasta allí. ¿Por qué tacharon a los bebés como causa desconocida y luego sellaron los archivos? El doctor Roldán olía a alcohol barato y a mentiras viejas. Lo encontré en un café cerca del hospital, hundido en su gabardina como un espectro que se resistía a desaparecer. Sus manos temblaban al sostener la taza, pero cuando mencioné los expedientes marcados con la X negra, sus ojos se enfocaron con una lucidez aterradora. «Nadie debería volver a abrir esos archivos», masculló, mirando por encima de mi hombro como si alguien pudiera estar escuchando. «Pero si insistes, hay una copia. En el sótano». El sótano del Hospital Civil era un laberinto de estanterías oxidadas y cajas apiladas bajo capas de polvo. Allí, entre registros de los años 70, encontré una carpeta manchada de humedad, atada con un cordel gastado. Dentro, fotos borrosas en blanco y negro mostraban los pequeños cuerpos sin vida. Pero algo estaba mal, terriblemente mal. No parecían recién nacidos. Sus caritas estaban arrugadas, demacradas, como si hubieran envejecido décadas en cuestión de minutos. Las bocas abiertas en gritos silenciosos, los ojos desorbitados, las manos contraídas en garras. Y en cada foto, en la esquina inferior derecha, la misma anotación escrita con letra temblorosa. Alma sustraída. No rezar. No tocar. Pero lo más inquietante estaba en la última página. Un nombre repetido una y otra vez en los formularios de ingreso. Clara Montalvo, madre soltera. Edad, al momento de los partos, 22 años. Dirección, ninguna. Antecedentes, daño prenatal deliberado, 1981. El doctor Roldán se rió cuando se lo mencioné. Un sonido seco y roto. Clara no era la madre, susurró, acercando su rostro al mío. Su aliento olía a enfermedad. Era la partera, y entonces lo entendí. No eran sus hijos, eran sus víctimas. El expediente contenía una última hoja, doblada en 4. Al desplegarla, encontré una ilustración descolorida, un dibujo tosco de algo que se alzaba sobre una cuna. No era un bebé, era otra cosa, y en la parte de atrás, escrito con urgencia, no la dejes terminar el ritual. Esa noche, revisé las cámaras de la sala 7. A las 3:07 a.m., las pantallas se llenaron de nieve. Pero justo antes, juré ver una figura alta y encorvada pasando frente al lente. Llevaba algo en brazos, algo que no lloraba. La partera dijo que su hija nació sin boca, sin ojos, y que la criatura no lloró nunca. Las cintas de audio estaban guardadas en una caja marcada con un rótulo desvaído. Caso Montalvo. No destruir. El casete chirrió al insertarse en el reproductor como si la propia grabación se resistiera a ser escuchada. La voz de Clara era un susurro rasposo, como arrastrado desde el fondo de una fosa. No fue mi culpa. Ella siempre estuvo ahí. Desde antes. Desde que mi madre me llevó a ese lugar en el cerro. La grabación saltó. Un silencio lleno de estática. Luego, la voz de un médico, tensa, profesional,
pero con un hilo de pánico mal contenido. Clara puede describir qué ocurrió durante su embarazo. Un gemido, uñas arañando la mesa. Me despertaba con sus manos en mi vientre, frías, tan frías. Y la voz decía que tenía hambre. Otro salto. Ahora Clara gritaba, desgarrada. No era humana, nunca lo fue. Cuando nació, cuando la vi, tenía la piel negra como tinta seca, y cuando abrió la boca... El sonido se cortó abruptamente. En los documentos judiciales, el informe forense decía simplemente: recién nacido fallecido a las 72 horas. Malformaciones congénitas incompatibles con la vida. Pero las notas al margen, escritas por una enfermera, contaban otra historia. La criatura no tenía ojos ni boca. La piel se movía, como si algo estuviera debajo. Clara se reía cuando la enterraron. Dijo que volvería. Encontré su foto en un recorte de periódico amarillento. Clara Montalvo, 1981. Ojos hundidos, sonrisa desprovista de todo calor humano. Detrás de ella, en el reflejo de un espejo sucio, algo se alzaba sobre su hombro. Algo con demasiados dedos. El expediente mencionaba un lugar, el Pozo de las Lloronas, un paraje abandonado cerca del antiguo hospital. Allí, según las notas, fue donde enterraron al bebé, o a lo que fuera que Clara había traído al mundo. Esa noche, en mi departamento, soñé con una cuna meciéndose sola, y cuando me acerqué, vi que estaba llena de tierra recién removida. Al despertar, mis sábanas estaban manchadas de un lodo oscuro y frío, y en mi ventana alguien había dibujado con algo húmedo y pegajoso una X negra. Cada octubre, alguien vuelve a marcar la puerta. La primera vez que vi la X fue en la madrugada del 3 de octubre. Un trazo grueso, irregular, como si hubieran usado algo más que tinta, algo orgánico. La limpié con desinfectante, pero al día siguiente estaba de nuevo, más oscura, casi sangrante contra la pintura blanca de la puerta de la sala 7. Las enfermeras evitaban el lugar. Incluso las más escépticas cambiaban de turno o fingían enfermedades cuando octubre rondaba los pasillos. Solo la vieja conserje, Marta, parecía saber algo. «No es la primera puerta», murmuró mientras fregaba el piso frente a la sala maldita. En el 81 la pintaron de negro entera, y aún así se filtraba. Esa noche, una tormenta encerró la ciudad en un manto de agua y silencio. El hospital se convirtió en una cárcel de luces parpadeantes y sombras alargadas. Me quedé, claro, tenía que verlo, tenía que grabarlo. Las cámaras de seguridad mostraban la sala vacía, iluminada solo por el tenue resplandor de los monitores, hasta las 2:47 a.m. Entonces, la puerta se abrió sola. No hubo viento, no hubo nadie. Pero la puerta se movió con una lentitud obscena, como si algo invisible la estuviera empujando desde el otro lado. Y luego, ella, una silueta femenina, vestida con harapos que podrían haber sido un uniforme de enfermera décadas atrás. Se arrastraba más que caminaba. Las articulaciones dobladas en ángulos imposibles, la cabeza inclinada hacia un hombro, como si el cuello se hubiera quebrado hace mucho tiempo. Pero lo peor era lo que llevaba en los brazos. Un bulto oscuro, algo que se retorcía bajo los jirones de tela. La figura se detuvo frente a la incubadora más cercana, donde la pequeña Sofía, prematura de 32 semanas, dormía conectada a los tubos que la mantenían con vida. Entonces levantó lo que cargaba. Las cámaras se distorsionaron. La imagen se pixeleó, pero no pude evitar ver la forma que emergió de entre los trapos. Demasiado grande para ser un recién nacido. Demasiado antiguo para ser algo de este mundo. La pantalla se llenó de nieve. Cuando el sistema se reinició, la incubadora estaba vacía. Y en la puerta, fresca, brillante,
como si acabara de ser pintada con algo húmedo. La X. Al día siguiente, el parte médico diría, muerte súbita inexplicable. Pero yo había visto la verdad. Alguien, o algo, estaba alimentándose. Y octubre apenas comenzaba. El padre Mendoza olía a incienso y miedo antiguo. Sus manos, cubiertas de cicatrices que no parecían hechas por herramientas humanas, temblaban al sostener el libro de registros del hospital. «No es un fantasma», susurró, sus ojos vidriosos clavados en la fotografía de Clara que yo había desenterrado. «Es algo que aprendió a parecerse a una madre». El viejo sacerdote me llevó a la capilla abandonada del sótano, donde las paredes estaban marcadas con símbolos borrados a conciencia. Solo quedaban trazos, como arañazos de algo que había intentado escapar. Los antiguos llamaban a esto la noche del alma flotante, explicó, pasando un dedo sobre las marcas. 4 días después del nacimiento, el alma aún no está anclada al cuerpo. Es vulnerable, fácil de robar. Un frío reptó por mi espina dorsal. Todos los bebés del expediente X habían muerto al 4.º día. El padre abrió un misal antiguo, mostrándome una página mutilada. Entre los desgarrones se distinguían palabras aterradoras. La que llora sin sonido, se alimenta del aliento no tomado, busca reponer lo que perdió. Clara no fue al cerro solo a rezar, masculló el sacerdote. Allí, donde antes hubo un altar más viejo que esta ciudad, hizo un trato. Le dieron una hija, pero lo que volvió con ella, el sonido de un llanto lejano cortó el aire. Vino de los ductos de ventilación. Era imposible. No había bebés en el sótano. El padre Mendoza palideció. «Es octubre», dijo, apretando el crucifijo contra su pecho. «Y ahora que has desenterrado su historia, te ha oído». Esa noche, revisando los planos del hospital, descubrí la verdad que heló mi sangre. El edificio había sido construido sobre los cimientos de un templo indígena, y la sala 7 estaba justo encima del pozo sacrificial. Al mirar por la ventana hacia el jardín abandonado, vi que la tierra allí se movía, como si algo estuviera cavando su camino hacia arriba. Y entonces lo entendí. No era que algo entraba al hospital cada octubre. Era que nunca se había ido. Las cámaras estaban colocadas en cada esquina de la sala 7, A7, pequeñas, discretas, alimentadas por una batería independiente. Grabadoras de voz escondidas bajo las cunas. Todo preparado para capturar lo que nadie quería admitir. Me quedé solo. A las 2:30 am, las luces comenzaron a parpadear. No fue un fallo eléctrico, era algo orgánico, como el aleteo de un insecto gigantesco contra un foco. La temperatura descendió hasta el punto en que mi aliento se condensaba en espasmos blancos. Y entonces, la puerta chirrió. No se abrió de golpe. No hubo viento. Simplemente, el picaporte giró con lentitud deliberada, como si quien lo manipulaba disfrutara cada segundo de mi terror creciente. En las pantallas vi la estática comenzar a devorar las imágenes. Una por una, las cámaras dejaron de transmitir, hasta que solo quedó una, la que apuntaba a la incubadora de Mateo, un recién nacido de apenas 3 días de vida. La grabadora captó mi respiración entrecortada cuando ella apareció en el marco. Clara, o lo que alguna vez fue Clara. Su cuerpo se movía en espasmos antinaturales, los brazos extendidos como patas de araña, la cabeza inclinada hacia atrás en un ángulo que destrozaría una columna humana. En sus brazos, el bulto oscuro se retorcía con hambre. «Madre», susurró una voz que no provenía de sus labios, porque sus labios estaban cosidos con hilo negro. El llanto de Mateo llenó la sala, agudo, desesperado, como si supiera lo que venía. Las luces parpadearon una última vez antes de apagarse. En la oscuridad sentí el roce de algo frío contra mi brazo. Grité, pero el sonido murió en mis pulmones cuando una mano huesuda se cerró alrededor de mi cuello. La última cámara captó solo fragmentos.
mis piernas pataleando en el aire. La incubadora abriéndose sola, y Clara inclinándose sobre Mateo mientras lo que llevaba en brazos se extendía hacia el bebé con una boca que no debería existir. La grabación terminó con un sonido que todavía me persigue en las noches de octubre. El ruido húmedo de algo alimentándose. Encontraron mi cuerpo al amanecer. Yacía abrazado a una incubadora vacía, los ojos abiertos en una expresión que hizo que la enfermera que me descubrió renunciara ese mismo día. Mi informe médico decía causa desconocida, pero alguien, en algún momento entre la morgue y el archivo final, tomó un marcador negro y grueso y dibujó una X sobre mi nombre. Ahora, cuando octubre llega y las luces del hospital parpadean sin razón, las enfermeras más nuevas preguntan por qué nadie quiere trabajar en la sala 7. Las más viejas solo se persignan, porque saben que, en algún lugar entre las sombras, alguien sigue contando los días, esperando, hambrienta. Y cada año, cuando el reloj marca las 3:17 AM, desde algún rincón olvidado del hospital, un llanto que no es humano rompe el silencio.